judicial. Vamos a hablar un poquito con el doctor Adolfo Sánchez Alegre por el tema de las amenazas de tiroteo sobre la gente joven, digamos, sobre los adolescentes. ¿Qué va a pasar ahora con ellos? Él nos va a contar un poquito de todo esto. ¿Cómo está? Hola, buenas días, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. ¿Qué va a pasar con todos los adolescentes? ¿Hay detenidos? ¿Cómo va a actuar la justicia? Bueno, como es de público conocimiento, desde hace varios días estamos frente a una ola de denuncias por lo que se denomina intimidación pública, que es un delito que está previsto en el Código Penal y que tiene la pena de prisión que va de 2 a 6 años, el artículo 111 del Código Penal. Nosotros como Ministerio Público de la Defensa estamos interviniendo y acá quiero hacer una salvedad porque dentro del Ministerio Público de la Defensa, en el Distrito Centro, donde actuamos nosotros, están especialmente designados los defensores penales juveniles, que somos dos, para afrontar la cantidad de causas que tenemos. A diferencia de lo que ocurre en el interior de la provincia, en los otros distritos, como Metán, Orán, Tartagal, donde no están designados defensores oficiales penales juveniles, sino que los propios defensores penales de adultos también tienen como una competencia extra, como un trabajo extra, también la defensa de los adolescentes. En ese sentido estamos tratando de abordar todas estas cuestiones, todos estos casos, todas estas denuncias que llegaron, por supuesto siempre teniendo en cuenta que se debe investigar y juzgar con perspectiva de adolescencia. ¿Qué va a pasar con el tema de los adolescentes menores de 16 años? Sabemos que salió una ley hace muy poquito, la ley penal juvenil, pero todavía no entra en vigencia. ¿Qué va a pasar con ellos? Exactamente, la ley que viene a modificar la ley actual del régimen penal juvenil del año 80, tiene 46 años esa ley, va a entrar a regir recién a partir del 9 de septiembre. Mientras tanto, tenemos que seguir aplicando la nueva ley, la vieja ley, o sea, la ley que tenemos ahora, que expresamente establece que a partir de los 16 años recién un adolescente puede ser punible respecto a ciertos delitos, lo que no significa que no se tenga que intervenir, porque precisamente la actuación que tenemos los defensores penales juveniles es una actuación especializada, donde no solamente tenemos que ver la causa penal, sino también toda la protección integral del adolescente. Por eso es que actuamos juntamente con equipos interdisciplinarios que están integrados por licenciados en trabajo social, psicólogos, médicos psiquiatras, licenciados en psicopedagogía, porque tenemos que ver toda la problemática que tiene el adolescente. Aún en el caso de un adolescente que no sea punible, se actúa porque hay una denuncia, hay una víctima, el Ministerio Público Fiscal tiene que dar una respuesta a la víctima y a la sociedad. Ese adolescente no va a tener una condena, no va a ir preso, pero no significa que no hagamos absolutamente nada, porque si no, pareciera ser que mezclamos términos como inimputabilidad o no punibilidad con impunidad. Impunidad significa que no se hace nada, y acá sí se hace, se actúa integralmente conforme los parámetros internacionales de protección de derechos de la infancia, y todo el Ministerio Público tiene esa obligación de actuar en este caso. Perfecto. Y con el tema de las balas encontradas en un colegio en zona sur, ¿cómo va a actuar la justicia en ese caso si se encuentra a la persona que dejó este tipo de amenaza que ya va mucho más de dejar lo que es un papel escrito? Bueno, tanto ese caso como cualquier otro caso que pueda ser de intimidación pública o cómo lo tipifique, cómo lo califique el Ministerio Público Fiscal, la actuación tendrá que ser de la misma manera. O sea, el Ministerio Público Fiscal, los fiscales penales juveniles, tendrán en su cargo la investigación. Si se identifica una persona, nosotros como defensores penales juveniles intervendremos en la defensa de los derechos de estos adolescentes y tendremos que ir viendo cuáles son las distintas pruebas que se incorporan a la causa para poder actuar de la mejor manera posible, siempre el resguardo de lo que son los derechos de un adolescente, y siempre con esa perspectiva, teniendo en cuenta siempre que lo que actuamos y lo que tratamos de que un fiscal y un juez, como todos operadores judiciales juveniles, intervenimos en estas causas, es que se tengan en cuenta las medidas socioeducativas que se tienen que aplicar, qué es lo mejor para ese adolescente en ese momento dado y en esa circunstancia determinada. No necesariamente la actuación que tuvimos en un caso tiene que replicarse exactamente igual para otro caso, porque cada caso es distinto. En cada caso actuamos justamente teniendo en cuenta lo que llamamos el interés del niño. O sea, lo mejor para ese adolescente en esas circunstancias
o bajo esas circunstancias dadas y en ese momento determinado. Andy, ¿vos querés preguntar algo? Sí, Vicky, por favor, Pasamos al por doctor tu si se le puede turno. trasladar la pregunta. Doctor, muchas gracias por recibirnos, antes que nada. Andrea lo saluda. Doctor, ¿cuántas intervenciones se dieron y cuántas denuncias se recibió? Bueno, el número de denuncias es un número elevado. No podría decirles exactamente todo, porque acá quiero que nos entiendan. Estamos en presencia de adolescentes, entonces se tiene que proteger la intimidad y la identidad de todas las personas menores de edad, no por un capricho nuestro, sino por todas las disposiciones internacionales de protección Sí. de derechos de la infancia, entre eso la Convención sobre el Derecho del Niño. ¿Hay muchas denuncias? Sí, hay muchas denuncias. ¿Se está interviniendo? Sí, se está interviniendo. ¿Hay chicos que están detenidos en este momento? Los chicos que estuvieron detenidos en este momento fueron recuperando su libertad, lo que no significa que no estamos actuando, porque esto fue como una bola de contagio que se fue haciendo a través de las redes sociales y se está interviniendo por parte del Ministerio Público Fiscal porque hay víctimas indeterminadas que son las comunidades educativas. No es lo mismo una víctima determinada, que puede ser, supongamos, una víctima de un robo de un celular, con este tipo de delitos donde, como son indeterminadas las supuestas víctimas, ¿sí? Puede ser toda la comunidad educativa, que no solamente está integrada por los alumnos, sino también por los familiares de los alumnos, no sabemos la cantidad de gente. Entonces, estos casos hay que tomarlos con la seriedad que requieren. Lógicamente. ¿Cómo describen ustedes este fenómeno o este comportamiento de los adolescentes? Están queriendo dejar claramente algún mensaje también, ¿no? Sí, en realidad, lamentablemente, estas son las cuestiones que van surgiendo como una copia de lo que se van actuando por las redes sociales, los famosos estos challenges o virales, donde no tenemos que olvidar nunca que los sujetos que los realizan son adolescentes. Y los adolescentes está comprobado científicamente que desde el punto de vista médico tienen su cerebro en desarrollo, que no terminan de tener un crecimiento hasta los 21 años. Esto no lo digo yo, lo dicen todos los científicos. Y que además, como el mismo nombre los dice, el adolescente adolece, o sea, no sabe qué es lo que va a hacer, son buscadores de emociones, de riesgos, y este tipo de retos que se imponen en las redes sociales, también hay que tomarlo en el contexto de lo que puede estar sucediendo por la mente, por la cabeza de ese adolescente. En muchos casos vemos que ese adolescente puede haber sido víctima de bullying dentro de su propio colegio, entonces es como una forma de llamar la atención, lo que no le quita la seriedad del tema. Entonces tenemos que actuar con esa perspectiva, de tratar de dar una respuesta a la sociedad, de no generar tampoco pánico, pero actuar correctamente en cada uno de los casos. Doctor, usted al inicio decía que esto es considerado un delito, en algunos casos, lógicamente, con prisión. ¿Qué pasa en aquellos casos que no se da la prisión? ¿Hay que presentar, hay que hacer algún tipo de contraprestación, trabajo comunitario? Lo que sucede es que, tratándose de adolescentes, el régimen penal juvenil es totalmente distinto que al de los adultos. En los adolescentes, porque así lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el instrumento o la ley la ley más importante en materia de derechos de la infancia, expresamente establece que la privación de la libertad de un adolescente tiene que ser la última medida, cuando no haya otra medida menos gravosa. O sea, una medida más beneficiosa para el adolescente. Entonces, ese es el parámetro que tenemos que tener en cuenta siempre los operadores del sistema penal juvenil. Claro. Por eso es que en este tipo de delitos ¿sí? Hubo algunas personas, algunos adolescentes detenidos, pero no necesariamente significa que todos ellos van a tener una condena. En uno de los casos en los que actuamos se utilizó un mecanismo que está previsto expresamente en la ley penal, tanto para los adultos como para las personas menores de edad, que se llama suspensión de juicio prueba, o probation, o trabajo comunitario, como se lo denomina coloquialmente. Esta es una solución alternativa para evitar que cualquier persona, en el caso que nos ocupa un adolescente, afronte un juicio y pueda tener eventualmente una pena de prisión, que puede ser efectiva o condicional. Entonces, ¿se puede utilizar este tipo de mecanismos? Sí, porque está previsto por la ley. Y dentro de las condiciones o requisitos para que se acceda a esta suspensión de juicio de prueba, uno de esos requisitos es
por ejemplo, realizar reparaciones por el daño causado. ¿A dónde se realizan esas reparaciones? A instituciones de bien público, hospital de niños, hospitales, hogares de ancianos, hogares de niños, o sea, o instituciones de bien público, comedores, comunitarios. En el caso que nosotros actuamos, se decidió que la reparación consista en mercaderías, porque no se hace donación de dinero. Jamás Claro. hacemos donación de dinero. Es Ujú. mercadería por un determinado valor de dinero. Que por supuesto para fijarse ese monto, el juez tiene en cuenta las condiciones económicas de la familia, porque si no sería de imposible cumplimiento. Tal Y cual. durante un plazo que la ley más o menos establece que sea prudencial, un par de meses, y Ujú. se decidió en este caso que la donación sea en el mismo lugar donde estuvo detenido el adolescente, porque él lo vivió durante varios días, vio las condiciones que existían ahí. Entonces nos parecía como una medida socioeducativa, porque lo decían así los psicólogos que actuaron, los licenciados en trabajo sociales, que en vez de ir a donar a un hospital de niños, a la caja de mercadería, que lo donen ahí, a ese lugar. Bien, esto ha generado sin dudas, doctor, muchísima opinión pública, ¿no? Donde muchos han intervenido, dejando su apreciación frente a lo que está sucediendo. Por ejemplo, alguna de las propuestas era escáner en las escuelas o multas económicas a los padres directamente. ¿Esto es viable? Bueno, esas son decisiones que se ordenan desde el Ministerio Público Fiscal. No nos olvidemos que el Ministerio Público, y sobre todo acá en la provincia de Salta, está conformado por tres grandes ramas. ¿Sí? La Ujú. rama del Ministerio Público Pupilar, que son los asesores de incapaces que actúan como representantes legales de cualquier adolescente en cualquier proceso judicial en el que esté incluido. No necesariamente un proceso penal, puede ser un juicio de filiación, de adopción o de reparación de derechos. El Ministerio Público Fiscal, que está integrado por todos los fiscales, que son los que tienen a su cargo la investigación de los hechos delictivos. Y el Ministerio Público de la Defensa, al cual pertenezco, que está integrado por los defensores, o sea, las personas que actuamos, los abogados que actuamos para garantizar y respetar los derechos de cualquier persona que sea llevada a un juicio. No solamente un juicio de tipo penal, sino también puede ser un juicio civil o de familia. Entonces, esas disposiciones no surgen por parte del Ministerio Público de la Defensa, Ujú. surgen por parte del Ministerio Público Fiscal, porque es el que tiene a su cargo la investigación. La Bien. forma en la que se instrumenta, no sería yo en el que tengo que opinar, porque no es algo que nosotros Claro. lo impusimos, sino que son disposiciones desde otro tipo de ministerio, como una forma de prevención también. Ujú, se entiende. Por último, doctor, ¿qué advertencia para tanto las familias como para los menores? No sé si advertencia, porque ¿quién soy yo para advertir o dar sino simplemente opinar o sugerir quizás, ¿no? Ni siquiera es decir voy a dar un consejo, una advertencia. Eh, las redes sociales se instalaron en los adolescentes. El manejo que tienen los adolescentes de las redes sociales no es el mismo manejo que tenemos los adultos. ¿Sí? Ujú. Nosotros venimos de otras generaciones donde las redes sociales nos cuesta muchas veces entender. Y lo que muestran las redes sociales es una ficción, no es la vida real. Entonces yo creo que tiene que haber mucha comunicación con los padres, saber que lo que pasa en las redes sociales no es la realidad, hacerles saber a los hijos, ¿sí? que lo que está sucediendo en las redes sociales no es real y que puede tener consecuencias que no son bromas, no son bromas, tienen consecuencias jurídicas que pueden llegar hasta la privación de la libertad Claro. de un adolescente por la comisión de hechos delictivos. Y por parte también de nosotros, decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros, los operadores judiciales, hablar también con la comunidad y enseñarle o no enseñarle, demostrarle, contarles que este tipo de hechos no son bromas y que puede traerle consecuencias jurídicas a un hijo y que se traducen en la privación de la libertad o una condena, ¿sí? Porque son delitos que, como están, digamos, estructurados, como es la intimidación pública, tiene un efecto como multiplicador, ¿no? Y esto, vuelvo a reiterar, no es broma, hay que actuar. Actuar Tal cual. siempre sin perder de vista que estamos frente a adolescentes, que no queremos estigmatizarlos, que queremos protegerle todos sus derechos, ¿sí? Y que tenemos que respetar cabalmente todas las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero una cosa no le quita a la otra.
Podemos Totalmente. combinar ambas cosas, respetarle todos sus derechos, pero actuar en estos casos, justamente porque la función del régimen penal juvenil es evitar que el adolescente cometa más delitos como adulto. Vale decir que el adolescente, como consecuencia de este delito que ha cometido, asume una función constructiva en la sociedad. O sea, evitar que cuando sea adulto vuelva a cometer delito y termine preso en una cárcel. Totalmente. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por el tiempo que me permitieron y espero haber tratado de ser lo más claro posible. Clarísimo, muchas gracias. Gracias, Vicky, a vos también. El doctor Adolfo Sánchez Alegre, él es defensor penal juvenil, y bueno, hablaba sobre un caso que ha generado muchísima polémica, pero también la intervención de tanto el ministerio como la opinión pública, ¿no? Cómo cada uno de los actores ha ido involucrándose o ha ido diciendo, bueno, a ver, me parece que la propuesta podría ser esto.